Bueno, vamos a referirnos a una patología de mucho interés, que es el cáncer de cuello uterino. Eh, Haciendo énfasis principalmente en los elementos que tienen que ver con la prevención del cáncer, que a mi criterio es algo en lo que es más importante trabajar en la población que nosotros como médicos manejamos y en la comunidad, porque ahí está una de las grandes falencias en relación al cáncer de cuello uterino. Sabemos que el cáncer de cuello uterino, si bien no es el cáncer más frecuente en la mujer, sí es el cáncer que con más frecuencia produce muertes por cáncer. O sea, es el cáncer que más cobra vidas en la población y principalmente en aquella mujer en edad reproductiva. Con lo cual, eso habla de la importancia del tema. Pero fíjate que hay datos, como por ejemplo que en Estados Unidos cada año se detectan alrededor de 600.000 mujeres con neoplasias intracervicales, de las cuales algunas evolucionan a cáncer. Más o menos cada año se detectan 500.000 mujeres con un cáncer de cuello uterino solamente en Estados Unidos. Ahora fíjense cuál puede ser la proporción esta en los países que no tienen el desarrollo que tiene Estados Unidos. Con lo cual este es un flagelo, diríamos, es una patología que afecta mucho a la población de los países en vía de desarrollo. Fíjate, en los países aún desarrollados, el 9% de la población femenina no tiene la educación de hacerse la principal manera de entrar en la pista de diagnosticar el cáncer de cuello uterino, que es la citología. El 9% de las mujeres mayores de 18 años no tienen la educación suficiente para realizarse este estudio. Y eso es algo de lamentar y habla de la poca educación y de la poca relevancia que inclusive las personas que trabajamos en salud no promovemos para poder ayudar a disminuir la incidencia de esta patología. Entonces fíjense, tenemos que hablar de una parte bien importante, y es la prevención del cáncer de cuello uterino, de tal forma de que antes de una patología ser un cáncer de cuello uterino, podamos por lo menos detectarlo en la fase en que se puede prevenir el cáncer, en la fase que uno llama fase precursora del cáncer de cuello uterino. Entonces, aquí lo primero que tenemos que referirnos es a la educación, y educación en cuanto a la importancia de la patología y educación en cuanto a la educación sexual se refiere para el comportamiento sexual de las parejas, porque una de las causas principales del cáncer de cuello uterino es la promiscuidad sexual y el inicio temprano de las relaciones sexuales. Eso es un concepto que está claro desde hace muchos años. Aun cuando yo me formé como médico general, era un concepto que ya era imperativo, que ya estaba posicionado y que uno aprendía desde ese entonces. Educación sexual. Y ahí tenemos que hablar de la doble protección, porque hoy por hoy sabemos que con la evolución de la sociedad y la evolución del tema sexual en las personas jóvenes, en la juventud, con la liberación del sexo en las personas jóvenes, de pronto hoy día desde ese punto de vista el tema no es tanto tener la relación sexual siempre que sea con protección, sino el tema de no tener un embarazo en etapa temprana. Y aparentemente me estoy saliendo del tema, pero es que lo que es educación sexual y reproductiva van de la mano. No puede uno desconocer un tema al hablar del otro, porque de alguna manera la gran población mayor de 16, 17 años empieza relaciones sexuales a esas edades. Y entonces debe tener educación en la protección, porque la persona joven no sabe el riesgo que está corriendo. Entonces fíjense que uno de los elementos más frecuentes, epidemiológicamente hablando, a tener en cuenta en el cáncer de cuello uterino,
es el inicio temprano y el número de parejas con que la persona haya tenido relaciones sexuales. Entonces, hay otra cosa bien importante cuando tú ejerces salud y cuando tienes influencia sobre población, sobre una población, y es la identificación de la población de riesgo, ¿ok? Y ahí tiene que ver mucho, sobre todo el tema de los estratos socioculturales. Está bien claro que las poblaciones de nivel sociocultural medio bajo y bajo son más susceptibles porque tienen menos educación sexual. Son más susceptibles de llegar a desarrollar tanto una lesión precursora de cáncer como un cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tener disciplina. ¿Disciplina en qué? Disciplina en poner en práctica las cosas que ayudan, porque el cáncer de cuello tiene algo, y es que cuando da sintomatología clínica generalmente ya es tardío. Quiere decir, cuando una paciente tiene un sangrado vaginal asociado a un cáncer de cuello uterino, casi siempre ya es un cáncer invasivo, ya es un estadio invasivo. Y ya pues no son muchas las cosas que se pueden hacer, y los tratamientos pues también son invasivos a partir de ese momento. Entonces, hay que tener otro concepto básico, primario y claro, y es que toda mujer mayor de 18 años con vida sexual o sin ella debe realizarse una citología según nuestros patrones de seguimiento una vez por año. Se ha intentado hacer citologías más espaciadas, por decir, de 2 años, de 3 años, pero los resultados no han sido buenos, con lo cual nos acogemos al control anual citológico. Ahora, ¿por cuánto tiempo es? Por toda la vida. Aunque los controles citológicos anteriores sean normales, está claro que la mujer a partir de los 18 años se debe religiosamente hacer una citología anual. Y este concepto quiero dejarlo claro porque existe la creencia que la mujer, después que pasa de los 50 años o más, 55, 60 o 65 años, se cree que ya no necesitan la citología de pronto porque ya disminuyen la frecuencia de las relaciones sexuales. Y eso está demostrado que no es cierto. Cuando la mujer disminuye, diríamos, la disciplina o disminuye el número de citologías que se hace, quiere decir, no se la hace por años, sino que a veces dura 2, 3 y hasta 5 años, el índice de cáncer de cuello aumenta en esa población. Entonces, que quede claro de que la citología hay que hacerla una vez por año, a partir de los 18 años de edad. Bueno, entonces, el hecho de realizarse una citología anual comparado con la población que no se hace citología, reduce la posibilidad de tener un cáncer de cuello uterino hasta del 90%, la diferencia entre no hacerse citología y hacerse una citología al año. Ahora, ¿por qué reduce la posibilidad de cáncer de cuello? Porque el propósito de la citología es la detección temprana de lo que podría llegar a ser un cáncer de cuello. Entonces, hoy por hoy el tema es detectar tempranamente las lesiones que uno llama precursoras de cáncer de cuello, que tienen solución y que tienen cura, que no van a llevar, que aún se pueden tratar en consultorio, no necesitan tratamientos invasivos que van a dejar secuelas. Porque la probabilidad de curación de una mujer que ya tiene un cáncer invasor, dependiendo del estadio, la probabilidad de vida disminuye mucho y la probabilidad de morir de esa patología es muy alta. Entonces, hoy por hoy, la citología, desde su nacimiento, hace muchos años, desde que fue descrita por primera vez, es el método de screening por excelencia. Sin embargo, hay otros métodos complementarios que nos ayudan a clasificar el tipo de lesión.
Y uno recuerda para la historia de que antes no existía, por decir, la colposcopia, solo existía la citología, y a la hora de hacer una biopsia se era muy invasivo, se hacía el tema de las biopsias por cuadrantes. Hoy por hoy la colposcopia nos permite hacer biopsias dirigidas de las lesiones que uno identifica en el cuello. La colposcopia nos permite identificar, hacer un mapa de la lesión en el cuello. Se toma una biopsia, se manda a patología y esto nos da un diagnóstico definitivo. De acuerdo a ese diagnóstico tomamos una conducta que puede ser no invasiva si la lesión es precursora, o puede ser invasiva, con lo cual ya tendríamos que referir a esa paciente a una especialidad que se llama ginecología oncológica. Entonces, resumiendo, resaltar la importancia del cáncer de cuello uterino, exaltar que dada la accesibilidad que tiene el cuello, que no lo tienen muchas estructuras en el organismo humano, nos ha permitido estudiarlo a cabalidad y poder hacer diagnósticos y hoy día avanzar en la prevención, sin dejar de mencionar de que hoy día tenemos claro de que la papilomatosis, el HPV o el papiloma viral humano, en algunas de sus cepas, principalmente la 16 y la 17, se asocia fuertemente al cáncer de cuello uterino. Y hoy día hasta está en el mercado para la circulación una vacuna que se llama vacuna de prevención del cáncer de cuello uterino. No se llama vacuna de prevención de las infecciones por HPV o por papiloma viral humano. Se llama vacuna de prevención del cáncer de cuello uterino porque va a prevenir la infección por los papilomas, las cepas de papiloma que tienen fuerte asociación con cáncer de cuello uterino. Entonces podemos prevenirlo, primero con educación, segundo, vacunando a la población susceptible, que son las mujeres jóvenes, idealmente antes de empezar su vida sexual. Tercero, realización de citología anual a partir de los 18 años y durante toda la vida. Cuarto, mejorando la comunicación médico-población o médico-paciente para fomentar el tema de la educación. Y con esos elementos estoy totalmente convencido de que podemos, si no erradicar, sí disminuir de manera importante, haciendo énfasis en la población, en toda la población, pero principalmente en la población de riesgo.